En pie mientras damos lectura a la palabra de Dios. El título de esta exposición sabemos que es una expresión que un pastor dijo hace mucho tiempo que se quedó clavada en mi mente. Es que en Jerusalén hay una tumba vacía. Una tumba vacía en Jerusalén y un trono lleno en los cielos. Así que la palabra del Señor dice así. Lucas 24, 1 al 12. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debería ser entregado en manos de hombres, pecadores, y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Padre, queremos terminar como Pedro. Queremos escuchar tu palabra y terminar como Pedro, maravillados de ella. Queremos quedar maravillados de tu palabra. Muéstranos a Cristo resucitado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, hay algo importante y ojalá que puedan seguirme en esta introducción, porque no quiero que perdamos de vista que estamos al final del Evangelio. Y no quiero que perdamos de vista cuál fue la intención por la cual Lucas escribió el Evangelio y cuál fue la intención por la cual Dios quiso que este Evangelio se escribiera. Por favor, acompáñenme. Bueno, va a salir a las pantallas de la Nueva Traducción Viviente. Pero Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, él, cuando va a introducir su Evangelio, él explica por qué lo está haciendo. Y él dice, muchas personas han intentado, de la Nueva Traducción Viviente, dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Y después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. ¿Cuál es la intención de Lucas? Lucas está diciendo, mira, te han enseñado mucho. Y yo quiero que tú estés confiado de lo que te enseñaron. Yo quiero que tú sepas que lo que te enseñaron es verdad. Y como yo quiero que tú sepas que lo que te enseñaron es verdad, yo voy a entrevistar y yo voy a darme a la tarea de escribir todo en orden. Pero si bien el versículo 1 dice, escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Y versículo 2 dice,
se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que la vida de Cristo sobrepasa o no es tan solo algo que se cree por fe, es algo que ocurrió verdaderamente. Cuando nosotros decimos que creemos en Cristo como Señor, no es un salto al vacío. Es una fe que razona. El Señor dice que si alguno quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Él dice, pero antes de un soldado ir a la guerra, o antes de un rey ir a la guerra, analiza primero si tiene con qué ir a la guerra. El Señor manda a hacer un análisis. Nuestra fe no es simplemente que yo lo creo porque lo creo. No, nuestra fe está fundamentada sobre hechos históricos de quién es Cristo. Sabemos que la fe está envuelta, que la persona puede conocer la historia y no ser transformado por ella. Pero aquí lo que está diciendo Lucas es, yo me di a la tarea de buscar, de estudiar, de preguntar las cosas que ocurrieron y que se están circulando entre nosotros. Es importante esto. Versículo 2. Él dice, se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares. O sea que lo que está diciendo Lucas cuando está escribiendo su libro es que ya hay informes de testigos oculares, que hay informes que ya están circulando entre las iglesias. Es importante entender que Lucas escribió este evangelio, se entiende, más o menos en el año 65 después de Cristo. Y lo que Lucas está diciendo es que hay informes de la vida de Cristo que están circulando entre las personas. Y es importante que nosotros entendamos esto. Y quiero quizás hacer una pregunta más también de apologética o de defensa de la fe, para que estemos confiados. Hay personas que dicen, y yo sé que lo he hecho en algunos estudios, ¿qué pasa si aparece un libro nuevo de Pablo? ¿Qué pasa si aparece una carta nueva de Pablo? Se entiende que la segunda carta de Corintios se perdió, se entiende que la segunda carta de Corintios realmente es la tercera, porque la segunda carta de Corintios se entiende que se perdió. ¿Qué pasa si segunda de Corintios aparece hoy? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si una carta escrita por Pablo aparece hoy y de momento causa un revuelo? ¿Debemos nosotros empezar a ver esa carta como una carta bíblica con mandamientos bíblicos? ¿Cómo se escogieron los libros de la Biblia? ¿Cómo se escogieron los libros de la Biblia? Lo que tú tienes ahí por Biblia, eso que tú tienes ahí en tu mano, esto, ¿cómo se escogieron los libros de la Biblia? El Antiguo Testamento se escogió cuando más adelante Cristo le está diciendo a ellos cuáles son los libros que hablan de Él. Y los libros del Antiguo Testamento nunca estuvieron en tela de juicio. Pero ¿cómo se escogieron los libros de la Biblia? ¿Cómo sabemos que lo que tú tienes en tu mano es verdad? Yo te voy a decir una de las maneras como se escogió cuáles eran los libros que estaban dentro de las Escrituras. Y es con esta pregunta: ¿fue aceptada por el pueblo de Dios? ¿Fue aceptada por el pueblo de Dios? Es importante eso. ¿Por qué? Porque si sale una carta nueva de Pablo hoy, ¿se podrá poner dentro de la Biblia? No. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que no se podría contestar. ¿Cuál es la pregunta? Si fue aceptada por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo esa pregunta, que fue una de las que se utilizó para escoger la Biblia, es que si el pueblo de Dios que estaba vivo cuando se escribió eso, da testimonio de que lo que se escribió es verdad. ¿El pueblo de Dios aceptó eso? No lo sabemos. ¿Podemos añadirla en la Biblia? No. ¿Por qué? Porque las evidencias de que algo ocurrió es que el pueblo que estuvo presente allí da testimonio de que eso es verdad.
¿Vieron la importancia de eso? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque es así como sabemos. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos se entiende que se escribió entre el año 42 al año 55 después de Cristo. El Evangelio o el libro de Corintios se escribió en el año 55 después de Cristo. Y usted dice, ¿y por qué esto es importante? Mire por qué. Si el Evangelio de Marcos, que fue el primero, se escribió entre el año 42 y el año 54, ¿se entiende? Después de Cristo. Estamos hablando que el año 42 menos 33, ¿cuánto es? 9 años. Significa que lo más seguro se escribió 9 años después que Cristo resucitó. Los libros de historia, ¿cuántos años después se escriben después que una historia pasa? Muchas veces muchos años. Así que se entiende que más o menos entre 9 a 15 años después se escribió el libro de Marcos. ¿Qué pasa? Corintios se escribió en el año 55. Significa que la gente cuando leyeron Corintios ya el Evangelio de Marcos estaba escrito y la gente lo conocía. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque en el Evangelio de Marcos dice que Dios murió en la cruz, resucitó al tercer día y la gente lo vio resucitado. Eso dice el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué es importante? Porque en 1 Corintios, que se escribió quizás un año después de Marcos o aproximadamente varios años después, dice Pablo en el capítulo 15 que una vez se apareció a 500 testigos a la vez. Y Pablo dice, y muchos de esos testigos viven hoy. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando se escribió el Evangelio de Marcos, el centurión que termina convirtiéndose, lo más seguro, ¿estaba qué? Estaba vivo. Y si hubiese sido mentira, ¿qué hubiese hecho el centurión? Lo hubiese desmentido. ¿Aparecen rasgos históricos del centurión desmintiendo lo que vio? No. Entonces, eso es importante. Porque aunque la Biblia se trata de creerla por medio de la fe, estamos creyendo por medio de la fe unos eventos históricos. Unos eventos históricos que Pablo está diciendo, hay 500 personas que vieron a Cristo resucitado y se escribió 2 o 3 años antes de Marcos. Significa que si lo que escribió Marcos es mentira, habían 500 personas que podían desmentir eso. Pero no lo desmintieron. ¿Por qué? Porque es verdad. No tan solo eso. No tan solo eso. Miren las pantallas. Miren cuántas veces se cita el Nuevo Testamento en los primeros 100 años de la iglesia. Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Eusebio. ¿Usted sabe cuántas citas de la Biblia hay en sus libros? Miren cuántas citas, 36.289 citas del Nuevo Testamento en escritos históricos. Eso comprueba que lo que se dice en el Nuevo Testamento es verdad. Porque si eso fuera mentira, no se iba a citar 36.289 veces. ¿Sabes cuál es el problema, mis hermanos? Que la fe es necesaria. Pero a veces nosotros se nos olvida que hay que tener más fe para creer las religiones falsas que las verdaderas. Por ejemplo, el Islam entiende que el Corán, ¿quién escribió el Corán? Mahoma escribió el Corán. Una sola persona escribió todo el Corán, una sola persona. ¿Usted sabe cuántos autores escribieron la Biblia? Cerca de 36, cerca de 35 autores. ¿Sabes que algunos de ellos pasan miles de años entre lo que uno escribe y el otro escribe? Tiene 35 autores, miles de años en algunos de diferencia. Cuentan una sola historia y no se contradicen.
¿Qué es más fácil para equivocarse? ¿Una persona escribiendo todo o 35 autores escribiendo un compendio o un libro completo? ¿Cuál es más fácil equivocarse? ¿Una persona o 35 personas que no se equivocan? Es más fácil equivocarse una sola persona. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que la fe tuya está sobre lo que escribieron cuántas personas. Una. ¿Y si esa persona se volvió loco? Mis hermanos, nuestra fe es verificada por medio de las historias o de la historia. La Biblia se escribió por 35 autores, cerca de 35 autores, miles de años, algunos de diferencia. Cuentan una sola historia, no se contradicen. Significa que lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, sea en el celular, tableta o físico, es la palabra de Dios. Verificada por la historia, gente que vivió eso, lo confirman. Todo lo que nosotros tenemos delante de nosotros es históricamente cierto. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque hoy vamos a hablar de la resurrección. Hoy vamos a hablar de la resurrección. Y quizás te pregunta, ¿y por qué es importante la resurrección para nosotros? ¿Por qué es importante? Yo te voy a decir varias razones por qué la resurrección es importante. Primero, quería que vieras que es un acto histórico, que Cristo sí resucitó de los muertos. Ahora quiero que sepas por qué la resurrección es importante. Job, capítulo 19. Al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré. Y aunque mis ojos verán, no los de otro, desfallece mi corazón dentro de mí. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque la resurrección nos da esperanza. Porque Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y aunque esté deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios y mis ojos le verán y no otros, aunque mi corazón en este momento esté desfalleciendo dentro de mí. La resurrección de Cristo al creyente le da esperanza. Le da esperanza que aunque tengamos en este momento corazones que están desfalleciendo dentro de nosotros, hay una esperanza que nuestro Redentor que vive. Que en Jerusalén hay una tumba vacía, históricamente hay una tumba vacía, y esa historia la creemos por medio de la fe, y nosotros entendemos por medio de la fe que esa historia es verídica y que Dios al tercer día se levantó de los muertos. Y Job, se entiende que Job es el libro más viejo de la Biblia. ¿Por qué? Porque es el único libro que no presenta a Isaac, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas. Y los libros del Antiguo Testamento, después del libro de Génesis, siempre presentan a Abraham, Isaac y Jacob. Todos los libros del Antiguo Testamento usted va a ver que hablan de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Job no habla de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que se entiende que Job, lo más seguro, es el libro más viejo de las Escrituras. Así que el libro más viejo de las Escrituras, lo más seguro, antes de que Génesis se escribiera, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, antes de que el libro de Josué, antes de saber la conquista que iba a tener de la tierra prometida, antes de saber todas esas cosas, había un hombre que tenía un corazón destruido y su fe estaba puesta en que su Salvador, su Redentor, vive. Vive. Juan capítulo 10, versículo 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera,
¿qué? Vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por eso creer en la resurrección de Cristo es importante para nosotros los creyentes, porque estamos diciendo, si hay una tumba vacía en Jerusalén, significa que cuando Él regrese por mí, va a haber una tumba vacía donde quiera que yo esté. Donde quiera que me entierren, o donde quiera que me cremen, o donde quiera que pase mi muerte, aún me dejen tirado. Hay veces que dice, bueno, si te caes aquí te mueres, te echo hoja y sigo. En ese lugar donde me echen hoja, de ese lugar se quedará vacío cuando Cristo vuelva. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Fíjate que Él no dice, yo soy el que resucito. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La muerte no podrá con Él, porque yo vencí la muerte. Entonces, ¿por qué comencé con la historicidad de las Escrituras? Para que nosotros entendamos que históricamente Cristo resucitó de los muertos. Y que nosotros creemos por medio de la fe que como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Cuando Dios levanta a Cristo de los muertos, lo que Dios está diciendo, su sacrificio ya quedó completado. Quedé satisfecho por el sacrificio de mi Hijo. Juan capítulo 14, versículo 19 dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. ¿Qué dice? Vosotros también viviréis. Miren lo importante que es la resurrección de Cristo. Él está diciendo, toda su fe radica en que yo resucité. Y que si yo estoy vivo, ustedes también vivirán. Por eso si morimos en Cristo, aquellos familiares que ustedes tienen que murieron creyendo en Cristo, nosotros sabemos y estamos 100% seguros que nos volveremos a encontrar. Y que nos volveremos a encontrar. ¿Por qué? Porque así como Cristo vive hoy, así también nosotros viviremos. Hechos capítulo 2, versículo 36, esa primera enseñanza de Pedro, cuando dice, esta gente están borrachos, Pedro dice, sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Señor a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, el que ustedes crucificaron hoy vive. En Efesios capítulo 1, Dios está diciendo que lo que prediqué el día de resurrección, Dios está diciendo el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que lo levanta a ustedes de la muerte espiritual. Y Él dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos lo puso sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y dominio. Mis hermanos, cuando Cristo resucitó, resucitó con poder y gloria. Y está sentado en un trono por encima de todo principado y autoridad. Todo dominio es de Él. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra, ¿qué? Justificación. Cristo fue resucitado por nuestra justificación. Y hemos aprendido en las clases de los domingos que justificación es un acto legal de Dios, donde Él como juez dice, eres inocente. Y fue como dijo un pastor que me impactó eso que él dice. Él dijo, cuando uno está predicando frente a una congregación de creyentes, uno puede ver delante de ellos una palabra, inocente, 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 inocente.
O sea que la razón por la cual nosotros hoy no somos culpables, la razón por la cual hoy nosotros estamos seguros que nuestra culpa fue quitada, que nuestra culpa fue eliminada, que nuestra culpa ya no está en nuestra cuenta, es que Cristo murió y resucitó de los muertos. Es lo que dice Romanos. Romanos dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Cristo fue entregado en la cruz por culpa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra declaración de inocencia. Si hoy nosotros somos declarados inocentes a los ojos de Dios, es porque Cristo resucitó de los muertos. Romanos 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, de entre los muertos, para la gloria del Padre, así nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Lo que Pablo está diciendo ahí es que al Cristo resucitar de los muertos, hoy nosotros podemos tener una vida nueva. Novedad de vida es una vida nueva porque Cristo resucitó de los muertos. O sea que por cuanto hoy, si tú dices, hoy yo tengo una nueva vida, yo tengo un nuevo corazón, yo tengo nuevos anhelos, yo deseo a Dios, antes lo odiaba, ahora lo deseo, quiero estar con Él, quiero tener una relación con Él. ¿Sabes por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Si hoy tienes una nueva vida es porque Él resucitó. Si hoy tenemos una nueva vida es porque en Jerusalén hay una tumba vacía. Si hoy tenemos una nueva vida es porque en Jerusalén hay una tumba vacía y en el cielo hay un trono lleno. Por esa razón. No tan solo eso, miren la importancia de la resurrección de Cristo. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué usted cree? ¿Será importante entender que Jesucristo resucitó? Si Jesucristo no resucitó, ¿somos salvos nosotros? No. Ahí dice que para ser salvo yo tengo que creer en mi corazón. Dice, tengo que confesar que Jesús es el Señor y tengo que creer en mi corazón que la tumba en Jerusalén está vacía. Si yo no creo que la tumba en Jerusalén está vacía, yo no puedo ser salvo. Yo tengo que creerlo por medio de la fe que en Jerusalén hay una tumba vacía. Así de neurálgico es la resurrección de Cristo. Así de central es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, nosotros no somos salvos. Muchas veces estudiamos solamente la cruz y no la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:17 dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. No hay esperanza para los que murieron. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero Pablo no lo deja ahí. Pablo dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra predicación, vana es nuestra fe, comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo recuerdo que yo tenía un jefe en Walmart que me dijo eso una vez. ¿Tú sabes que la Biblia nos manda a beber? Yo estaba empezando casi. Yo dije que la Biblia nos manda a beber. Sí, la Biblia nos manda a beber. A la verdad que el impío siempre se pega de lo que sea. ¿Cómo que la Biblia nos manda a beber? Sí, la Biblia dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Y yo digo, oye, ¿hace sentido de que mañana moriremos? Uno sabe cuándo va a morir. Y entre la Biblia manda a uno a beber. Después, déjame beber. Realmente la Biblia no nos está mandando a beber. La Biblia está diciendo que si no tenemos esperanza en la resurrección de Cristo, la vida no tiene ningún sentido.
hagamos lo que quiera con ella, porque no hay ningún sentido para ella. Significa que lo que le da sentido a nuestra vida, si la vida sin resurrección no tiene sentido, entonces ¿qué le da sentido a la vida? La resurrección de Cristo. Y Pablo está diciendo, y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe, lo que hemos creído, ha sido bonito, hemos llorado, ha sido nítido, pero no sirve de nada, está vacía. Si Cristo no resucitó, toda la alabanza está vacía, todas las lágrimas están vacías, toda la oración está vacía. Mejor vámonos por ahí y hagamos lo que nos dé la gana, porque nada tiene sentido. Pero Pablo termina diciendo, más espérense un momento, aguanten ahí. Dice que quizás digo, mira, se puede beber, vamos a comer, bebamos y fíjate que mañana moriremos. Y uno, espera, aguanta, suave, aguanta. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron. ¿Sabe qué significa primicia? Que en aquel tiempo cuando alguien sembraba, cogía unos frutos y de acuerdo a cómo eran esos frutos, era como iba a ser el resto de la cosecha. Cristo es nuestras primicias. Como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. El cuerpo de Cristo traspasaba paredes, pero comía a la misma vez. ¿Cómo era eso posible? No sé, porque la película de Gaspel, cuando Gaspel comía, se le caía la comida al piso. Sí, porque un fantasma traspasaba las paredes, pero cuando comía, se le caía la comida al piso. Cristo traspasó las paredes, pero cuando comía, se alimentaba. ¿Cómo es eso posible? Yo no sé, espera que se muera. Esperemos a que nos muramos y cuando Cristo regrese y tengamos cuerpo glorificado, ahí vamos a ver cómo funciona la cosa. Pero Cristo es la primicia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué nos da la resurrección de Cristo de entre los muertos? Una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? Porque Cristo está vivo. Así que cuando vemos este texto, vemos una tumba vacía. Lo primero que este texto nos enseña es una tumba vacía. Y vemos que esa tumba vacía, ya vimos el versículo 23 o el capítulo 23 anterior que lo predicó Josalí, vimos testigos de la muerte de Cristo, muchos testigos, Cristo sí murió y ahora vemos una tumba vacía. Versículo 1 dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Mis hermanos, las mujeres no fueron a ver a Cristo resucitado, fueron a ungir el cuerpo. Ellas no esperaban que Cristo resucitara de los muertos. Y es importante algo. ¿Por qué dice el primer día de la semana? Porque los judíos no tenían nombre para los días. Nosotros tenemos lunes, martes, miércoles. Ellos no tenían nombre para los días. Ellos era a partir del día de reposo. El día de reposo era sábado, pero entonces el otro día es el primer día de la semana. El segundo día de la semana, lunes. El tercer día de la semana. Ellos medían en días con números a partir del día de reposo. Así que ellas, como el día de reposo no podían hacer nada, fueron muy temprano de mañana a ungir el cuerpo. Y dice, y encontraron pues la piedra que había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Dice el Evangelio de Marcos que ellas iban caminando diciendo, ¿quién nos removerá la piedra? Pero cuando vieron, la piedra estaba removida. Y es importante entender que la piedra no estaba removida para que Cristo saliera, la piedra estaba removida para que la gente viera que estaba vacía la tumba. Eso es importante. Porque ¿para qué Cristo necesitaba que movieran la piedra si Él traspasó paredes para hablar con los discípulos? La razón por la cual la piedra no estaba en la tumba no era para que Cristo saliera. Era para que la gente pudiera ver que la tumba estaba vacía. Así que vieron las mujeres, vieron eso, dijeron, ¿qué pasó aquí? Y la segundo que este texto nos enseña es la confirmación de los ángeles. Ellas pensaron que habían robado el cuerpo
Y el versículo 4 dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Dice más adelante que esos varones eran ángeles. Y estando ellas aterrorizadas inclinando su rostro a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mi hermano, esa pregunta es impresionante. En otras palabras, ellos están diciendo, pero ven acá, ¿y por qué tú estás buscando a un vivo dentro de una tumba? Eso es lo que ellos están diciéndole. Los vivos no se buscan en el cementerio. Los vivos no se buscan dentro de la tumba. Así que lo que está diciendo ellos es, no sé, como que no me cuadra. Es como si el ángel le dijera, no me cuadra. Ustedes están buscando a un vivo dentro de una tumba. ¿Por qué? No me hace sentido, dicen los ángeles, que ustedes busquen a alguien que está vivo dentro de la tumba. Y ellos le dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Y miren el mandato que le da el versículo 6. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día. ¿Qué hicieron los ángeles? Los ángeles no dijeron, miren la tumba. ¿Ven la tumba? La tumba está vacía. Miren ahí, miren los vestidos, miren ahí todo doblado, miren ahí todo bien chévere. ¿Ven? Que la tumba le dice que está vacía. No, ellos dicen, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Recuérdense lo que él dijo. Recuerden lo que él dijo, que era necesario padecer, que iba a ser crucificado, pero él también les dijo que iba a resucitar. Recuerden lo que les dijo. Si ustedes ven, la evidencia que los ángeles le dan a ellas no es la tumba vacía. La tumba vacía le dice a ellos, él no está ahí. Pero los ángeles no le dicen, mira la tumba vacía, cree. No, los ángeles le dicen, cree en lo que él te dijo. La tumba vacía es una evidencia de que él te dijo la verdad. Cree en lo que él te dijo, que iba a resucitar. ¿Y qué dice el versículo 8? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y después viene la incredulidad de sus discípulos. Los discípulos eran como nosotros, eran medios tremendos ellos. Dice, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Es importante las mujeres anunciando. Mis hermanos, Dios le da un rol especial, o no un rol especial, pero Dios está levantando a las mujeres y poniendo al mismo standing en valor que a los hombres. No en liderazgo, pero sí en standing. Sí en valor. Las mujeres tienen el mismo valor que los hombres. Y es importante porque ustedes recuerdan que hemos dicho muchas veces que en aquel tiempo cuando se iba a una corte, para que una mujer pudiera tener el mismo valor que el testimonio que un hombre, tenían que ser 2 mujeres por cada hombre. Porque una mujer valía la mitad de lo que vale un hombre. Eso en aquel tiempo. Imagínense eso en este tiempo, cómo está la cosa. Eso fuera un paro, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿por qué Lucas dice que las mujeres fueron los que contaron el testimonio por primera vez? Porque así fue que pasó. Si uno quisiera poner un caso sólido de la resurrección de Cristo, en aquel tiempo hubiesen puesto a las mujeres a ser las primeras que dan el anuncio. No. ¿Y por qué Lucas lo hizo? Porque así fue. Dios le dio el privilegio a las mujeres de ver a Cristo resucitado, porque dice el Evangelio de Mateo que lo abrazaron, que una lo abrazó. Pero mis hermanos, es que impresionante. ¿Usted se ha dado cuenta dónde estaban las mujeres cuando Cristo iba de camino? ¿Qué dice la Biblia en Lucas? ¿Dónde estaban las mujeres? Con él, llorando. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿dónde estaban las mujeres? Allí, con él. Cuando Cristo lo bajaron de la cruz, que predicó José la semana pasada, ¿dónde estaban las mujeres? Allí. Y los discípulos, los machos, los hombres, ¿dónde estaban? Aprovechense ahora, los hombres estaban escondidos dentro de una cueva.
Estaba Juan allí, porque dice que Juan es a tu madre, madre es a tu hijo. Pero el resto de los discípulos, ¿dónde estaban? Los hombres, escondidos. Y las mujeres, allí. Cuando bajaron el cuerpo, ¿dónde estaban las mujeres? Allí. Cuando fueron a entejar el cuerpo que José de Arimatea y Nicodemo lo bajaron, ¿quiénes fueron allí mirando todo lo que pasó? Las mujeres. ¿Quiénes fueron a ungir el cuerpo de Cristo el primer día de la semana? Las mujeres. ¿Y dónde estaban los hombres? Comiendo, porque dice que estaban sentados, que estaban unidos. No sé si comiendo, pero yo conociendo como hombre, lo más seguro había comida envuelta. Las mujeres van a ungir el cuerpo, las mujeres están cuando él va camino a la cruz, las mujeres están en la cruz con él, las mujeres lo ven cuando bajan el cuerpo, y dice la Biblia en Lucas que las mujeres vieron aún cómo pusieron el cuerpo de Cristo en la tumba. Las mujeres allí. Y al primer día de la semana, las mujeres dijeron, vamos a ungir el cuerpo de Cristo. Pero ¿saben qué? Una de esas mujeres era María Magdalena. Vamos a ver si María Magdalena hubiese tenido un buen juicio como testigo. Bueno, ¿y a qué usted se dedicaba antes? Bueno, ¿qué le digo? Dígame a qué se dedicaba antes. Bueno. Nada, yo era la que tenía 7 demonios adentro. Ah, usted era la que estaba endemoniada. No sé si eran 7, pero estaba endemoniada. Ah, usted era la que estaba endemoniada. Si usted fuera a buscar un testigo, ¿usted buscaba a alguien que estaba endemoniado antes? No, pero como Cristo es Dios, Cristo tiene a María Magdalena ahí, diciendo, yo antes era así, ahora soy así, y fue y vio a Cristo resucitado. Mira ahí, dice María Magdalena. Ahora, ¿por qué la incredulidad de los discípulos? Dice, y regresaron del sepulcro, versículo 9, anunciaron todas estas cosas a los 11 y todos los demás, y eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían las cosas a los apóstoles. Y ellos, miren lo que dice, y a ellos estas palabras les parecieron ¿qué? ¿Qué le parecieron a ellos? Usted no le ha dicho a veces a alguien, oye, pero qué disparatera. Oye, pero la verdad es que ustedes son bien disparateras. ¿Cómo que resucitó? Pero no tan solo eran disparates, sino que mira lo que dice Lucas, le dijeron disparatera y después ¿qué pasó? Y no las creyeron, no les creyeron. No creyeron en ellas. O sea que no tan solo era disparate a sus ojos, sino también, ¿qué van a decirle? Eso es mentira. Pero después, dice el versículo 12, mira cómo empieza el versículo 12. Si puedes ponerlo, dice, pero Pedro se levantó. ¿Ves? Siempre se está hablando mal de Pedro, pero mira a Pedro ahí. Pedro tenía duda, sí, igual que los demás. Estas son unas disparateras, yo no le creo. Pero Pedro dice, pero déjame ver. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Él quedó maravillado. Dice el Evangelio de Lucas, del Evangelio de Juan, que se tiraron una cajera entre los dos, Juan y Pedro, y como Juan era más joven, Juan llegó primero, pero no se atrevió a entrar. Entró Pedro y después Juan entró, y dice el texto que Juan creyó cuando vio la tumba vacía. Y Pedro salió maravillado cuando vio la tumba vacía. Mis hermanos, en Jerusalén hay una tumba vacía. En Jerusalén hay una tumba vacía. Históricamente hay una tumba vacía y espiritualmente para nosotros hay una tumba vacía. Ojalá que nosotros podamos ser como Job, que podamos decir, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo. Y aunque esté deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mis ojos lo verán y no otros, aunque mi corazón esté desfalleciendo dentro de mí. Ojalá que la resurrección de Cristo nos dé esperanza de que nuestro Señor resucitó de los muertos. ¿Sabes qué también implica cuando los ángeles le dijeron a ellas, recuerden lo que Él dijo? Los ángeles están diciendo, lo que Él dice es verdad.
Mis hermanos, lo que Cristo dice es verdad. Cada promesa que Él dio es verdadera. Cada palabra de la boca de Cristo es verdad. Y este texto también nos dice, hay lugares donde no se debe buscar a Cristo. Y es en los lugares muertos. Dice la Biblia que nosotros podemos hacer muchas cosas con el corazón incorrecto. Yo le decía a una persona ahorita, con lo que decía la semana pasada, las decisiones que yo tomo diarias muestran cuánto amo a Dios. Mis hermanos, esto no se trata de venir al culto, esto no se trata de venir al estudio bíblico. Le decía a esa persona ahorita, es que lo más importante no es que tú vengas al estudio bíblico, o el miércoles, o el domingo, o a la iglesia. Es que hay decisiones que uno toma que muestran a nuestros corazones quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y cuando yo hago las cosas por hacerlas, pero no hay un cambio en el corazón, entonces esa resurrección de Cristo no está siendo viva en mi vida, porque la Biblia dice que yo tengo una nueva vida por causa de esa resurrección. Mis hermanos, no se trata de venir el domingo al culto. Usted y yo no ponchamos por venir hoy. Mira, ya ponchamos, ya se está pasando, son las 2:05, hay hambre, hay que terminar, vámonos. No se trata de eso. Se trata de venir con el corazón correcto. Un corazón que anhela a Dios. Un corazón que quiere a Dios. Un corazón que anhela estar en la presencia de un Dios vivo y resucitado. Todo lo que Dios dijo es verdad. Todo lo que Él prometió es verdad. Pero también aquellos que no creen en Él y que se alejan de Él, todo lo que Él dijo también es verdad. Aquel que cree en Él no será condenado. Pero aquel que no ha creído, el unigénito Hijo del Padre, será condenado. Así que se trata de a quién creemos. Ellos al principio no creyeron que Cristo resucitó, pero cuando fueron, creyeron. Aquellos que nosotros que estamos aquí, que somos cristianos, mis hermanos, la Biblia históricamente es correcta. Y nosotros hemos creído por medio de la fe que en Jerusalén hay una tumba vacía. Y que esa tumba vacía nos garantiza a nosotros nuestra resurrección. Yo sé que decir enfrentar la muerte con fe parece un disparate, pero no es un disparate. Enfrentemos la muerte con fe. No tengamos miedo a la muerte, porque la muerte nos va a acercar a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No le tengamos miedo a la muerte, porque Apocalipsis dice que aquellos que experimentamos la primera resurrección, que es la de muerte a vida espiritual, la segunda muerte no podrá contra nosotros. Aquellos que hemos ya nacido de nuevo, la muerte física no podrá contra nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venció. Cristo venció la muerte. Ustedes recuerdan a aquellos que les gusta el deporte, como cuando Mike Tyson le estaba ganando a todo el mundo y todo el mundo iba frente a Mike Tyson y en el primer round le ganaba a todo el mundo. A todo el mundo. Así era la muerte. Por miles de años la muerte le ganaba a todos. A todos, a todos. Pero ustedes saben que vino Buster Douglas y noqueó a Mike Tyson. Eso fue lo que hizo Cristo. La muerte le había ganado a todos. Uno moría, pérdida, 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 pérdida. Hasta que Cristo murió. Y venció la muerte. Y cuando Cristo se levanta, entonces le dice a la muerte, moriste. La muerte murió cuando Cristo resucitó de ella. El primero que la venció fue Él. Y hoy nosotros la venceremos porque estamos en Él. No por nuestra fuerza, sino por aquel que nos amó. Así que mis hermanos, así de importante es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salgamos por ahí como Job. Nuestro corazón está desfalleciendo, pero nuestro Redentor vive. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, que es la única verdad. Gracias, Señor, porque nos has mostrado
que tú eres el Redentor y que tú vives. Padre, históricamente la historia nos muestra que hay una tumba vacía. Ahora nosotros queremos salir de este lugar como Pedro. Que Pedro salió maravillado por esa noticia que la tumba está vacía. Padre, nosotros queremos salir de este lugar también maravillados, con un corazón que te ame más. Padre, Pedro nos muestra qué pasa en el corazón cuando entendemos que en Jerusalén hay una tumba vacía y que en los cielos hay un trono lleno. Padre, ministra nuestros corazones. Y aunque la historia lo dice, queremos que el Espíritu Santo, por medio de la fe, haga que nuestros corazones queden maravillados por esa gran verdad. Porque hoy podemos decir con toda seguridad y por medio de la fe que nuestro Redentor vive. Y aunque nuestra carne esté deshecha dentro de nosotros, nuestros ojos han de ver a Dios y no los de otros, porque nuestro Redentor vive. Gracias, Señor, que salgamos maravillados por esa puerta, porque tú eres un gran Dios, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ese que se levantó de la tumba es la fuente de la vida eterna. Amén. Vamos a cantar una nueva alabanza para nosotros como iglesia, titulada Fuente de la vida eterna. Y la letra de esta alabanza lee como sigue: Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, firme estoy sobre la roca, que tu amor y de tu amor quiero cantar. Hasta aquí me has traído, tú, mi fiel ayudador. Mi esperanza está contigo, en tu casa, en los cielos, mi Señor. Cuando era su enemigo, Jesús vino y me buscó para rescatar mi alma, con su sangre me compró. Oh, de tu abundante gracia, cada día soy deudor. Que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Es un himno bastante antiguo, así que si alguno de ustedes lo sabe, puede acompañarnos a cantarlo. Si no, se lo va aprendiendo y medite en la letra y luego lo canta nuevamente con nosotros. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, firme estoy sobre la roca, de tu amor quiero cantar. Hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador. Mi esperanza está contigo, en tu casa, mi Señor. Cuando era
gracia, cada día soy deudor. Que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón, guiándose en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador, guiándose en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor. Padre, gracias, Señor, pues tú eres la fuente de la vida eterna. Padre, te exaltamos, te alabamos, adoramos tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu piedad inagotable, porque nos perdonaste, Señor. Gracias porque en ti, que eres la roca, estamos firmes, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres nuestro fiel ayudador. Pero gracias, Padre, porque cuando nosotros éramos tus enemigos, cuando nosotros no queríamos nada que ver contigo, Jesús vino y nos buscó para rescatar nuestra alma, y con su sangre nos compró en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por eso es que hoy podemos cantarte y alabarte. Tú eres el único que mereces toda honra, todo honor y toda la gloria. Y Dios, te damos gracias por este tiempo, hermoso tiempo donde hemos podido escuchar tu palabra predicada, donde hemos podido también cantarte, alabarte y exaltarte por quien eres. Gracias, Señor. Y es en Cristo Jesús que hemos orado a ti. Amén y amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Recuerde que este miércoles no hay estudio bíblico, así que nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo a las 9 de la mañana en el estudio bíblico de fundamentos de la Escritura, y luego el tiempo de alabanzas y adoración en el culto. Amén. Dios los bendiga mucho.